Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a ver las ventajas comparativas, que son la clave para la especialización. Vamos a ver la diferencia entre ventajas comparativas y ventajas absolutas. Debemos desarrollar el principio de las ventajas comparativas para entender por qué, por ejemplo, si tenemos un ganadero y un agricultor, deben especializarse en un bien o en ambos bienes. Es una pregunta, a ver, ¿por qué realizar esto? Tenemos que responder, ¿quién de los dos va a producir papas a un menor costo? ¿Quién de los dos va a producir carne a un menor costo? Y la verdad que hay dos posibles respuestas. Primero vamos a entender qué es la ventaja absoluta. Los economistas utilizamos el término ventaja absoluta, anoten esto, cuando comparamos la productividad de una persona, una empresa o una nación con otra. Podemos decir que un productor tendrá una ventaja absoluta cuando requiera de una menor cantidad de insumos para producir dicho bien con respecto al otro productor. Supongamos que tenemos el agricultor y el ganadero y acá nos dice los minutos que demoran en producir 1 kilogramo de carnes y 1 kilogramo de papas. El agricultor para producir 1 kilogramo de carne necesita de 60 minutos y para producir 1 kilogramo de papas necesita de 15 minutos. El ganadero necesita 20 minutos para producir 1 kilogramo de carne y 20 minutos para producir 1 kilogramo de papas. De acuerdo a las ventajas absolutas, el agricultor, fíjese, el agricultor, en la cantidad de insumos, acá en este caso el insumo sería el tiempo. El agricultor hace con menos insumos la carne con respecto al ganadero, no. El agricultor demora más que el ganadero para hacer carne. Por lo tanto, al agricultor no le conviene hacer carne, que la haga el ganadero. Y al agricultor demora menos para hacer papas. Entonces, las ventajas absolutas dicen, agricultor hace papas, se especializa para la fabricación de papas y el ganadero se especializa para la fabricación, para producir carnes. Esto es muy simple así, porque es fácil, se ve claro con los números, pero esto se puede analizar de otra manera. Imaginemos que el ganadero tenga ventajas absolutas en los dos bienes. Vamos a ventajas absolutas de costo en los dos bienes. Supongamos que demora. El ganadero, el agricultor, si hace carne demora más que el ganadero y si produce papas demora más que el ganadero. Entonces, ¿qué hace el agricultor si hace todo más? ¿Existe la posibilidad de que haya comercio? Bueno, ahora es muy inteligente ver cómo se puede analizar otras maneras. Y acá entra en juego lo que comenzamos, lo de las ventajas comparativas. Vamos a hablar de costo de oportunidad. ¿Recuerdan el principio de economía cuando veíamos qué era el costo de oportunidad? Uno de los principios básicos de la economía era aquello que renunciábamos para realizar otra actividad. Analicemos que el costo de producir papas puede analizarse de otra manera. Cuando comenzamos una pregunta, ¿quién produce la papa a un menor costo? Bueno, entonces el costo de producir papas puede analizarse de otra manera, comparando el costo de oportunidad en vez de la cantidad de insumos que se requiere. Recordamos, como dijimos, que el costo de oportunidad de un bien es lo que se tiene que renunciar para obtener ese bien. Cuando producimos papas, cuando producimos papas, el costo de oportunidad es la cantidad de carne que se deja de producir. Acá ahora vamos a, en vez de hablar de minutos para producir carne y papas, vamos a hablar de costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Se lee costo de oportunidad, perfecto. Carne, papas. Y va a ver cómo va a cambiar el tema, a ver qué es lo que produce cada uno. Si no, no existiera intercambio. Este tema es importantísimo que lo sepa, porque generalmente cuando se llevan la materia a diciembre o febrero les toman la diferencia entre ventajas comparativas y ventajas absolutas y dicen exactamente lo mismo, pero no saben explicar el porqué.
Entonces, producir para el ganadero, vamos a empezar por el ganadero, para producir 1 kilo de papas al ganadero, le lleva 10 minutos. Pero cuando dedica esos 10 minutos a producir papas, ¿cuánto deja de producir en carne? Va a dejar de producir medio kilo de carne. ¿Entienden? Sí. Para producir 1 kilo de carne, acá el ganadero, estamos con este. Para producir 1 kilo de carne necesita de 20 minutos. Para producir papas necesita 10 minutos. Si yo dejo 10 minutos de producir carne, ¿cuánto es lo que dejo? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Medio kilo de carne. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos, en vez de ser carne, lo estoy destinando a hacer papas. Y ahora podemos afirmar que producir 1 kilogramo de papas, acá vamos a estar, 1 kilogramo de papas, para el ganadero tiene el costo de oportunidad de medio kilo de carne. Explicado de esta forma, podemos completar esta tabla de costo de oportunidad de carne y papas para el agricultor y el ganadero. Entonces, si destinamos, si queremos producir carne, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir carne? Sería estos 20 minutos, ¿cuánto haríamos en papas? Si demora 10 minutos hacer 1 kilogramo de papas, 20 minutos, si lo destinamos a hacer papas, el costo de oportunidad de hacer 1 kilogramo de carne va a ser 2 kilogramos de papas. Acá es un medio kilogramo de carne. Para el agricultor, si nos demora 1 hora en hacer 1 kilogramo de carne, ¿cuánto estaríamos renunciando si destinamos esa hora a hacer papas? Y 4 kilogramos de papas. Y si destinamos estos 15 minutos a hacer papas, o sea, ¿cuánto es lo que estamos renunciando en esos 15 minutos de carne? Sería 1/4 kilogramo de carne. Acá es la pez de papa, la pez de papa. Fíjense que ya cambia todo esto. Los economistas, acá utilizamos el término ventajas comparativas para describir el costo de oportunidad de los dos productos, carne y bienes. Entonces, la ventaja comparativa es la habilidad para producir un bien con un costo de oportunidad menor que el otro bien. Si seguimos con este ejemplo, el agricultor tiene un menor costo de oportunidad para producir papas que el ganadero. Fíjense que 1/4, el agricultor tiene menor costo de oportunidad para producir papas. ¿Por qué? Porque 1/4 es menor que 1/2. Y entonces el agricultor tiene ventaja comparativa en la producción de papas, mientras que el ganadero va a tener una ventaja comparativa en la producción de carne. ¿Por qué? Porque el ganadero, volvemos a escribir esto, tiene menor costo de oportunidad para producir carne, porque el costo de oportunidad del ganadero es de 2 kilogramos, mientras que el del agricultor es de 4 kilogramos. Es muy interesante ampliar esta visión, aun cuando, fíjese que para un productor tenga ventaja absoluta de costos para producir ambos bienes. En este caso era el ganadero, que demoraba menos en producir carne y en demorar papas con respecto al otro. Es imposible que dicha persona, o sea, tenga ventajas comparativas también en ambos bienes, debido a que el costo de oportunidad de un bien es inversamente al costo de oportunidad del otro bien. La ventaja comparativa refleja el costo de oportunidad relativo. A menos que tengamos dos personas, tengan exactamente el mismo costo de oportunidad, a un productor tendría ventajas comparativas en la producción de un bien y el otro en ventajas comparativas en la producción de otro bien. Por lo tanto, podemos pasar
pasar al siguiente tema. Es que las ventajas de la especialización y el comercio se basan en las ventajas comparativas y no en las ventajas absolutas. Pregunta de examen. Las ventajas de la especialización y el comercio se basan en las ventajas comparativas y no en la absoluta. La ventaja absoluta es lo que decía Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones, pero fue mejorado por David Ricardo, el que continúa, el economista clásico, que continuó con los estudios de Smith. Entonces, cuando los productores se especializan en producir aquel bien en el que tienen ventajas comparativas, el total de la producción se va a incrementar y este aumento puede utilizarse para mejorar el bienestar de todos. En el caso particular de este ganadero y de este agricultor, el agricultor destinará más tiempo a la producción de papas, mientras que el ganadero destinará más tiempo a la producción de carne. Justo está pasando un tren, si se escucha el ruido del tren, pido disculpas. ¿Por qué? ¿Qué vemos acá? El principio de las ventajas comparativas que nos dice de vuelta que gracias a la especialización y el comercio se obtienen beneficios. Sin embargo, deja dos cuestiones pendientes a resolver. ¿Quién determina el precio de intercambio? ¿Qué determina el precio de intercambio? Y cómo se comparten los beneficios entre las partes. Esperamos que te haya gustado el video, que te sirva para explicar por qué la diferencia entre ventajas comparativas y ventajas absolutas. Un ejemplo entre un agricultor y un ganadero. ¿Qué pasa cuando alguien tenía ventaja absoluta de costos en un bien y el otro tenía ventaja absoluta de costo en otro bien? Demostramos que puede haber una persona que tiene ventaja absoluta en ambos bienes, pero igual, a través de las ventajas comparativas, al ganadero le va a convenir producir un bien, se va a especializarse en un bien, y al agricultor se va a especializar en otro bien. Sin más, les pedimos que dejes tus comentarios debajo, no te olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y nos vemos la próxima.